Listo. Ya estamos en vivo. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es André Ferley Méndez, contador público de la Universidad de Pamplona. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes, continuando con el ciclo de eventos organizados por el Consejo Nacional de Contadores Públicos sobre temas que interesan a la profesión. A nuestros asistentes informarles la metodología del juego del día de hoy, cómo se estará organizando y cuáles serán los pasos a seguir. Como primero, el Consejo Nacional de Contadores Públicos promueve la defensa de la profesión contable mediante la formación integral de los contadores públicos, fomentando así una conciencia para el uso racional de recursos orientada a la conservación de un ambiente sano en defensa de la profesión. En el transcurso del evento pueden realizar sus consultas e inquietudes para con nuestro panelista, las cuales intentaremos dar respuesta en su totalidad. De igual forma, que las afiliaciones al Consejo Nacional están abiertas, no tienen ningún costo alguno y pueden realizarlas desde nuestra plataforma www.concp.com. Como invitado de hoy tenemos al contador público Esteban Correa García. Esteban es contador público de la Universidad del Valle, especialista en impuestos de la Universidad Libre y magíster en gestión empresarial de la misma. Cuenta con un doctorado en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle. Ha desarrollado proyectos en el área de investigación, desarrollo e innovación. Es socio fundador de la empresa de base tecnológica Universo 2 SAS y docente investigador en Ciencias Ambientales de la Universidad de San Buenaventura. El día de hoy el contador público Esteban Correa García nos hablará sobre el carácter social de la contaduría pública. No siendo más, le daría paso a nuestro invitado para dar apertura del evento organizado el día de hoy, 27 de agosto. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando hoy. Tengo entendido que esta transmisión se está viendo por el Facebook Live y todas las personas que nos escuchan ahora en directo y las personas que nos van a escuchar diferidas, bienvenidos a este espacio. También quiero agradecer mucho al Consejo Nacional de Contaduría Pública que me ha invitado a compartir esta charla referente al carácter social de la contaduría pública. Es para mí un honor poder estar en este espacio y espero poder transmitir o exponer esta idea del carácter social de la contaduría pública y que pueda ser de beneficio para todas las personas que lo escuchan. Bueno, no sin más preámbulos, quisiera introducir este tema colocando una imagen que posiblemente ustedes la vieron en sus pantallas. A ver, yo la coloco por aquí. Andrés me dice si está bien compartida, si la están viendo en este momento las personas. Sí, ya se está mostrando la pantalla. Bueno, listo. Entonces, la imagen que quiero que nosotros visualicemos es la imagen de este joven. Este joven se llama Byron Patiño, 25 años, contador público. Seguramente vimos las imágenes por las redes sociales, vimos su rostro en Semana, salió en la revista Semana, un especial de Semana, cuando cubrieron la noticia de la masacre de Samaniego, hace ya 15 días. A mí me causó mucha impresión cuando me enteré que este joven que fue víctima de esa masacre era un contador público. Este joven estaba recién egresado de contaduría pública y ese hecho pasó desapercibido en muchos grupos donde yo estoy en WhatsApp. No se hizo mención de eso, de ese detalle. Entonces, yo comencé como a preguntar en los grupos, bueno, ¿sabían ustedes que Byron Patiño, que fue asesinado vilmente en esta masacre, era contador público? Y pues como que nadie lo sabía, y también me sorprendió que a la fecha ninguna organización
ninguna agremiación se ha pronunciado al respecto ni ha sacado ninguna condolencia al respecto. Cuando publiqué en un grupo acerca de las masacres, un grupo de contadores, en WhatsApp publiqué la noticia de las masacres, algún colega me interpeló y me dijo, compañero, no coloque esos temas, que esos temas son políticos y este grupo es de contadores públicos. Eso me entristeció muchísimo, porque me di cuenta que muchos compañeros, muchos colegas, no entienden que nuestra profesión tiene que ver de manera directa con estos hechos sociales y políticos que están sucediendo hoy en día en nuestra nación. Seguramente nosotros no tenemos en cuenta estos hechos porque de pronto no los podemos registrar numéricamente en un balance. Pero en la charla de hoy nos vamos a dar cuenta que este hecho, por ejemplo, el asesinato de este joven, tiene que ver de manera directa con nuestra profesión contable. Y eso es a lo que los invito hoy, que abramos nuestra mente un poco, que nos olvidemos un poco de las normas internacionales, que nos olvidemos un poco de los registros tributarios y nos abramos a la perspectiva real de la profesión contable, que es la perspectiva social. Porque nosotros somos una carrera de una gran proyección y una gran aplicabilidad social. Para eso traigo a colación algunas teorías basadas en algunos autores que más adelante se las voy a mostrar. Sin embargo, antes de pasar a las teorías, quisiera también aclarar una duda. Y es que en las aulas de clase y también por fuera, en nuestra profesión contable, se discute el tema de que si la contabilidad es una ciencia o no es una ciencia. Esto es muy importante para determinar el carácter social de la contabilidad. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿la contabilidad es una ciencia? Aclaremos esa duda entonces. ¿La contabilidad es una ciencia? Miremos a ver. Para que algo sea catalogado como ciencia, al menos debe tener estos elementos que ustedes ven ahí en pantalla. Una ciencia tiene que tener una comunidad científica, o sea, un grupo de pensadores, un grupo de académicos, de científicos, que en cierta forma creen las teorías y otras parte de ese grupo avale las teorías o incluso las pueda falsear o las pueda rechazar en el momento de que estas teorías no sean lo suficientemente rigurosas. Entonces uno se podría preguntar, ¿existe en la contabilidad una comunidad científica rigurosa que avale esos desarrollos científicos? La respuesta es sí. En la contabilidad existe un número considerable de académicos que aplican el método científico, que desarrollan teorías y que sirven de masa crítica para ese conocimiento contable. Miremos la otra característica. La contabilidad tiene un objeto de estudio científico, o sea, asimismo como la física tiene como objeto de estudio la materia, la medicina tiene como objeto de estudio la salud humana, la química tiene como objeto de estudio los diferentes compuestos de los elementos, la astronomía tiene como objeto de estudio los astros que están en el espacio-tiempo. ¿La contabilidad tiene ese objeto de estudio? Queridos colegas, les aseguro, la contabilidad lo tiene. Y más adelante, cuando desarrolle estos conceptos, vamos a precisar cuál es el objeto de estudio de la contabilidad. Porque es ahí en donde está la clave para entender
el carácter social de la contabilidad. Entonces, para este segundo requisito, la contabilidad lo llena. La contabilidad tiene una comunidad científica y la contabilidad tiene un objeto de estudio científico. Ahora, miremos la cuarta. La contabilidad tiene métodos. Ahora, estos métodos no se pueden solamente reducir a los métodos de medición de los elementos contables, sino a los métodos de observación de ese objeto de estudio. La contabilidad ha desarrollado métodos de observación de esos métodos que estudia la contabilidad, de ese objeto de estudio que estudia la contabilidad. Pues sí, también lo tiene. Y finalmente, la contabilidad ha generado teorías de la contabilidad propiamente dichas. Entonces también podemos asegurar que sí. Con la afirmación de estas 4 características, estimados colegas, no queda duda que la contabilidad es una ciencia. Eso no desmerita para nada la discusión de que si la contabilidad es una técnica o una ciencia, porque precisamente esa discusión la ha hecho crecer. E incluso esa discusión se da en muchas ciencias. O sea, no por el hecho de que se tenga la duda en una ciencia de que si es técnica o ciencia, no quiere decir de que esa ciencia no sea seria. Porque si nos vemos a la física, si nos vamos a la física, que se puede decir que es la madre de las ciencias, la que goza de mayor jerarquía, la que goza de mayor prestigio, dentro de la física también está esa discusión cuando se cuestiona a la física cuántica. La física cuántica, la rama positivista, teórica de la física, cuestiona a la física cuántica y se pregunta a la física cuántica, ¿será que es una pseudociencia? Y no le da esos científicos físicos muy ortodoxos, no le dan el lugar que se merece a la física cuántica porque rompe muchos paradigmas de esa física ortodoxa. Entonces, también en la contabilidad ocurre esa discusión sobre si la contabilidad es una ciencia o una técnica y es válida la discusión y no para nada desmerita el valor de la contabilidad como una ciencia. Entonces, queridos colegas, para ir hondando terreno, para ir ganando terreno y ir posicionando ideas, la idea primaria que yo quisiera posicionar en esta exposición es que la contabilidad, que es la base de la profesión de la contaduría pública, es una ciencia. Por lo tanto, nuestra profesión de contadores públicos está fundamentada en un soporte teórico científico. Y eso nos da tranquilidad y nos da seguridad cuando hablamos de esos conceptos epistémicos que gobiernan la contabilidad y que gobiernan nuestra profesión contable. Bueno, pasemos al otro punto entonces, que es precisamente ya hablar de las teorías que determinan de alguna manera el carácter social de la contabilidad. Hay muchos pensadores contables que han desarrollado el tema de la contabilidad con su enfoque social e incluso hay una rama específica dentro de la contabilidad que se llama contabilidad social. Sin embargo, en ese ramillete de autores, yo he escogido a este autor que me parece muy representativo y que expone de manera muy clara el objeto social, la característica social de la contabilidad y de la contaduría. No olvidemos ese énfasis que estamos haciendo, porque lo que nosotros estamos tratando de dilucidar aquí es el carácter social de la contaduría pública. Entonces quería basarme en la teoría de este gran filósofo de la contabilidad, que es Antonio López de Sá, un brasilero que hizo aportes
importantísimos en la teoría contable y que hoy en día de pronto su obra no ha sido mayormente divulgada, pero eso no le quita el peso que tiene en cuanto a los desarrollos epistemológicos que desarrolló Antonio López de Sá. Él desarrolla una teoría que llama Teoría General del Conocimiento Contable. Y en esa teoría, él estudia, su objeto de estudio en la contabilidad son los fenómenos sociales. El objeto de estudio de la contabilidad para López de Sá son los fenómenos sociales. Y los fenómenos sociales, ¿qué son entonces? Es todo aquello que se presenta ante nuestra subjetividad para que nosotros lo podamos examinar, para que nosotros lo podamos observar, para que nosotros los podamos identificar o lo podamos de alguna manera representar. Ese gran concepto de fenómenos sociales, podríamos decir que dentro de esos fenómenos sociales hay unos hechos más detallados que se llaman hechos contables puros, según la teoría de López de Sá. Y esos conceptos, esos hechos contables puros, a su vez, tienen un elemento mucho más fundamental, que son las relaciones del patrimonio. O sea que las relaciones del patrimonio son las que en últimas configuran los hechos contables puros, y estos hechos contables puros se pueden catalogar como fenómenos sociales. Y este es digámoslo así, el fundamento, este es el objeto de estudio de la contabilidad como ciencia, según Antonio López de Sá. Miremoslo de manera más gráfica en el siguiente diapositiva. En esta diapositiva podemos ver unos cuadros. Si lo observamos bien, en el fondo de esos cuadros están los fenómenos patrimoniales. Esos fenómenos patrimoniales están contenidos dentro de las organizaciones. Esto es relevante porque las organizaciones aquí jerárquicamente están por encima de las empresas mismas. Por lo tanto, las empresas son organizaciones. Las empresas son organizaciones, pero no todas las organizaciones son empresas, porque hay muchos tipos de organizaciones. Las empresas son un tipo de organizaciones. Entonces, miren que ahí uno comienza a ver que esos fenómenos patrimoniales no solamente tienen que ver con organizaciones tipo empresas, que es la contabilidad que por lo general los contadores públicos estamos acostumbrados a llevar. O sea, la contabilidad corporativa, esa contabilidad financiera que nos enseñan en la universidad. Pero el concepto es mucho más amplio, es organizaciones, y ahí cabe una cantidad de elementos, ¿no? Entonces, además de las empresas, caben entonces los entes territoriales, los organismos del Estado como el Congreso de la República, las asociaciones de personas que no son empresas, como por ejemplo organizaciones de padres de familia, organizaciones de negritudes, de grupos étnicos, todo tipo de organizaciones. Incluso dentro de esta organización también entra la persona natural como una forma de organización. La persona natural y la persona jurídica, obviamente. Entonces, mire que ese concepto de organizaciones es muy amplio. Los fenómenos entonces sociales tienen que ver con esos fenómenos dentro de las organizaciones. Pero esas organizaciones están inmersos en la economía o en los fenómenos económicos. Esos fenómenos económicos, valga también decir que no se reducen a la dimensión financiera solamente, sino que cuando se habla de económicos es en la mayor expresión de la palabra.
lo económico no hace alusión solamente a lo financiero, a lo monetario. Lo económico hace alusión a todos los recursos escasos, en donde el dinero es solamente uno de tantos recursos escasos. Recursos escasos entonces pueden ser los minerales, como el oro, ¿cierto? La plata, los hidrocarburos, los llamados recursos naturales, que en realidad no son recursos naturales, sino que es el capital natural, de otra forma de valoración. Está también incluso elementos que consideramos infinitos, pero que no lo son, son finitos como el aire mismo. El aire mismo es hoy en día un recurso escaso, porque de alguna manera se puede cuantificar de manera muy exacta cuánta cantidad de oxígeno hay en el planeta y cuánta cantidad de oxígeno nosotros o las plantas absorbemos en cada momento. Entonces, mire que los fenómenos económicos no solamente se reducen aquí a fenómenos financieros, sino a una cantidad de fenómenos que involucran una cantidad de recursos escasos. Pero esa economía está inmersa dentro de los fenómenos sociales. Y aquí hay un quiebre entre la economía dentro de la teoría de la economía neoclásica. Porque la economía neoclásica plantea el sistema económico como un sistema aislado y cerrado. Y el sistema social lo mira como un sistema por fuera del sistema económico. Pero en esta gráfica podemos ver que el sistema económico está inmerso dentro del sistema social. O sea, los fenómenos sociales incluyen los fenómenos económicos. Es ahí la gran importancia de este concepto, porque ahí está la clave para entender el carácter social de la contabilidad. Claro, porque si la contabilidad estudia esos fenómenos patrimoniales, que a su vez son fenómenos de las organizaciones y son fenómenos económicos, según esta teoría de López de Sá, pues todos los fenómenos económicos son fenómenos sociales. Por lo tanto, el objeto de estudio de la contabilidad es un objeto social. ¿Ya? López de Sá llega hasta ahí en su gráfico. Yo, de pronto siendo un poco atrevido, porque no le consulté a López de Sá, le agregué un cuadro más para que fuera más coherente con la teoría alternativa de la economía neoclásica que se conoce como economía ecológica. Y el cuadro que yo le adicioné fue la de los fenómenos naturales. La de los fenómenos naturales, ¿por qué? Porque la sociedad está inmersa dentro de la biosfera, dentro de la naturaleza. Nosotros, los seres humanos y nuestra sociedad, hacemos parte de la naturaleza. López de Sá no llega hasta allá en su desarrollo, pero hoy, en esta intervención que estoy haciendo, quiero aportar ese granito de arena en la teoría que muy bien lo expresa López de Sá, incluyendo esta supracategoría que engloba todos los fenómenos que López de Sá está describiendo. O sea, López de Sá llega hasta fenómenos sociales, sin embargo, los fenómenos sociales están inmersos dentro de la naturaleza, por lo tanto, los fenómenos sociales son también fenómenos naturales. Es ahí la razón por la cual en algunos enfoques del ambientalismo los efectos nocivos de las empresas cuando tocan a las personas, esos efectos también se comprenden como efectos negativos al medio ambiente, porque las personas, las sociedades, hacen parte del medio ambiente, hacen parte de la naturaleza. Nosotros somos parte integral de la naturaleza, lo que pasa es que se nos ha olvidado eso, pero somos parte integral de la naturaleza. Muy bien. Otra característica importante de la teoría
de López de Sá es que trasciende la representación y trabaja en una categoría superior a la representación, que es la interpretación. Entonces, esos hechos económicos, esos fenómenos patrimoniales, esos fenómenos sociales, finalmente López de Sá no está tan preocupado en su representación, sino que está preocupado es por su interpretación. Y eso también hace cambiar mucho el paradigma. ¿Por qué? Porque la contabilidad, nosotros los contadores, como nos forman en las universidades, la mayor preocupación con esos objetos que examinamos es para representarlos. Y ahí es donde viene la representación financiera de esos fenómenos. En la siguiente diapositiva quisiera presentar los problemas que existen en la representación, precisamente. Y para eso estoy colocando aquí una matriz en donde ustedes ven aquí en las diferentes, en la primera columna dice sistemas, y hay tres sistemas: sistema económico, social y ambiental. Y luego hay otro número de columnas que se llaman tipos de representación, y vemos que hay una columna que es la representación económica, la siguiente columna es la representación cultural y la siguiente columna es la representación ecológica. ¿Dónde pueden estar ubicados, en qué intersección entre representación y sistemas podemos estar ubicados los contadores que trabajan, por ejemplo, normas internacionales? O sea, los contadores como están siendo formados hoy en día en las universidades. Pues si los podemos ubicar dentro de esta gráfica, que tiene una complejidad grande, podríamos decir que la contabilidad financiera bajo NIF, o sea, la contabilidad de los estándares y la contabilidad que es solamente confecciona los estados financieros de propósito general, porque eso es lo único que hacen la contabilidad en las normas internacionales, está ubicado en este primer cuadrante, en esa intersección entre el sistema económico y la representación económica, siendo malinterpretado ahí mismo, en el sesgo que tiene la contabilidad financiera, siendo interpretada la representación económica como solamente una representación financiera. Entonces, en ese primer cuadrante podemos decir que está toda la contabilidad financiera bajo NIF y toda la contabilidad de estándares internacionales que se basan en representaciones financieras. Pero ¿qué pasa con otros tipos de representaciones? ¿Qué pasa con la representación cultural y con la representación ecológica? Y además, ¿qué pasa con la representación de los sistemas sociales que están acá abajo? ¿Y qué pasa con la representación del sistema ambiental? Pues la economía neoclásica tiene un problema muy grave aquí, porque la economía neoclásica mira cada uno de esos sistemas por separado. Entonces tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder hacer esas representaciones y de alguna manera compararlos. Cuando se logran tener unas teorías o mejor unas técnicas que articulan estas mediciones en esos otros sistemas, entonces podríamos decir que nos estamos acercando a la técnica comúnmente conocida como la de la responsabilidad social empresarial. ¿Es la responsabilidad social empresarial entonces una alternativa para medir otros sistemas diferentes al económico e incluir en esa medición los sistemas sociales y los sistemas ambientales? Pero ojo, esa responsabilidad social empresarial tiene un sesgo en la medición. Aunque puede trabajar con variables cualitativas,
el lenguaje que predomina en estos informes de responsabilidad social empresarial es el lenguaje monetario y por lo tanto no trasciende la dimensión monetaria dichos informes. Y ahí se crea un problema grave, ¿no? Porque todos estos otros sistemas, social y ambiental, no se pueden reducir a lo monetario. Tienen otras escalas de valores que pueden expresar gran parte de la complejidad de esos mismos sistemas. Por lo tanto, cuando trabajamos con metodologías como por ejemplo el BET, el valor económico total, dentro de estas metodologías que pretenden medir estos otros sistemas económicos, sociales y ambientales juntos, o cuando trabajamos con metodologías como por ejemplo el del triple resultado, que también le apunta a lo mismo, se ve limitada por el carácter financiero preponderante en este tipo de observaciones. Y queda por fuera totalmente las otras dos representaciones, la representación cultural y la representación ecológica, que hacen parte, según la visión de López de Sá, de la representación que debería de hacer la contabilidad. Por lo tanto, nosotros en la práctica contable tenemos una limitante enorme para hacer representaciones. Y ese es uno de los primeros problemas que vemos en la representación. Básicamente, el problema más grave es que la contabilidad actualmente se está centrando en la representación del sistema económico. Y además de eso, se está centrando en una representación solamente en lo financiero. Y ahí queda supremamente reducida esa representación de esa realidad empresarial, de ese fenómeno social que se quiere observar científicamente a través de la contabilidad. Ahora, ¿qué pasa con las otras tipos de representación? Ellos también tienen sus diferentes escalas de valores y sus diferentes tipos de valoración, que no tengo espacio en esta presentación para poderlos explicar detalladamente, porque son muchos, muy variados, que han tenido bastantes desarrollos en las últimas décadas. Pero lo que sí es importante mencionar aquí es que cuando se logran unir todas esas representaciones, o sea, la representación económica, la cultural y la ecológica, se llega a observar fenómenos que le apuntan no solamente a esa responsabilidad social empresarial, sino le apuntan a un objetivo ideal que es el de la sustentabilidad, que es un problema que la contabilidad actualmente está mirando cómo puede aportar para hallar soluciones para que las empresas sean sustentables. Entonces miren ustedes que para observar los fenómenos y apuntar a esa sustentabilidad, todavía la contabilidad, o nosotros como profesionales de la contaduría pública, todavía tenemos un recorrido grande para hacer. Estamos, podríamos decirlo así, en pañales con los desarrollos y las interpretaciones que deberíamos de tener del mundo empresarial, trascendiendo la representación, según la visión de López de Sá. La representación no es lo más importante. La representación solamente es un medio para alcanzar la interpretación de los fenómenos sociales. Y es ahí en la interpretación en donde está realmente nuestra función social. Es ahí en la interpretación en donde entra la foto de Byron, que por acá de pronto me dicen que es Byron, pero en realidad no está mal escrito, es Byron, ese es el nombre de él.
Correcto. La foto de Byron entra a jugar un papel importante allí, porque aunque ese asesinato de nuestro colega Byron no parezca ser objeto de estudio de la contabilidad, cuando nosotros vemos el margen de acción que tiene la contabilidad en este esquema que estoy planteando aquí, entonces sí podríamos ubicar ese lamentable hecho dentro de una esfera social y con una representación cultural. Si pudiese la contabilidad ubicarse aquí en esta parte, no sé si logran ver el mouse, en esta parte, quizás podríamos determinar que esa foto de Byron, ese hecho que conllevó al asesinato de nuestro colega, podría ser objeto de estudio de la contabilidad y podría ser un elemento que la contabilidad en alguna manera podría interpretar. Entonces miren ustedes lo importante de esta visión social de la contabilidad. Ahora, ya para ir concluyendo nuestro tema, disculpen, aquí yo miro mi diapositiva. Podemos también ahondar en el tema de los paradigmas. Ahondar en el tema de los paradigmas. Si bien es cierto, en nuestra época, los contadores están siendo formados bajo un paradigma que está muy estandarizado, que es el paradigma de la representación de la información financiera, que conduce a ese paradigma de la utilidad de esa información para la toma de decisiones. Entonces, todas las definiciones en los libros contables que nosotros podemos ver, se nos dice que una de las principales funciones del contador público es hacer representaciones financieras para que esa representación financiera sea útil para la toma de decisiones. Sin embargo, ese paradigma tiene unos problemas en su alcance. Y el problema es que las decisiones que se toman con la información financiera involucran muy pocos actores. Entonces las decisiones solamente quedan, en ese mundo de la representación financiera, solamente quedan en manos de los accionistas o los inversionistas de las grandes corporaciones, que son los que toman las decisiones a nivel global. Ese es el grave problema de mirar la contabilidad bajo este paradigma, porque entonces estaríamos diciendo que la contabilidad está haciendo todos estos esfuerzos de estandarizar la información solamente para que unos pocos señores se sientan con la información, que son los grandes inversionistas, y ellos puedan tomar decisiones. Pero con la lógica de López de Sá, se trasciende esa representación financiera y se logran representaciones en lo cultural y lo ecológico. Y entonces la utilidad de esos informes nuevos que tienen un mayor alcance, que tienen un mayor cubrimiento de la complejidad empresarial, tiene una aplicación superior. Y esa aplicación, y esa es la propuesta que yo estoy haciendo aquí desde estos micrófonos que me están prestando, la aplicación que no la está dando López de Sá, sino que la estoy colocando mi persona, es que la aplicación, cuando se logra representar los informes empresariales, además de la información financiera, cultural y ecológica, eso puede servir para hacer justicia social. Y entonces el proceso de toma de decisiones se vuelve más amplio. Claro, si la contabilidad, si esos informes contables ya no representan solamente lo financiero, sino lo cultural y lo ecológico,
Entonces otros actores pueden hacer uso de esos informes empresariales y pueden tomar decisiones. Actores como cuáles, actores como las comunidades, por ejemplo, que hoy en día están siendo víctimas incluso de las mismas empresas, están siendo víctimas de la explotación desorbitada de la naturaleza, están haciendo víctimas por la gran contaminación que hay, no solamente de la naturaleza, sino de afectaciones directas en la salud de las personas. Entonces, si la contabilidad trasciende esa representación financiera y se convierte en un instrumento que representa lo cultural y lo ecológico en esas organizaciones, no solamente las organizaciones de tipo empresa, sino todo tipo de organizaciones, la utilidad de esa información se vuelve más grande y su aplicación no solamente va a ser la toma de decisiones en las corporaciones de los grandes inversionistas, sino que su aplicación puede ser la justicia social. Entonces esos informes servirían, por ejemplo, para dirimir conflictos ecológicos distributivos, podrían servir para resolver casos de corrupción, podrían servir para resolver casos de contaminación de las grandes empresas, de afectación de pasivos ambientales a las comunidades. Entonces se convertiría en un instrumento de justicia social. Es ahí donde está la importancia de nuestra profesión desde el punto de vista social. No está en llevar la contabilidad financiera bajo NIF, porque allí no hay mayor influencia en la sociedad. Los actores sociales que influyen ahí solamente, como ya lo repetí varias veces, son los grandes inversionistas. Pero la verdadera utilidad social que se puede lograr en la contabilidad es cuando estos informes trascienden lo financiero y se convierten en informes que revelen también lo cultural y lo ecológico. Y ahí entonces esos stakeholders no solamente van a ser los entes de control, las superintendencias, la DIAN, sino que en esos stakeholders van a estar más activamente con esa información corporativa, con esa información de la organización, no corporativa, sino organizativa, van a estar muy activos las personas, las comunidades, la sociedad. Bueno, finalmente quisiera hacer énfasis en esta conclusión en la que he llegado, que es que la contabilidad tiene un carácter social y por lo tanto nosotros como contadores públicos, al ser profesionales que se basa en una ciencia de carácter social, pues tenemos la posibilidad de convertirnos en agentes de cambio, de transformaciones sociales. Pero ojo, eso no nos lo da simplemente el título. El título de contador público no nos da la capacidad mágica de transformar la sociedad. No, somos nosotros con nuestro trabajo independiente y desinteresado que podemos hacer eso. Si nosotros estamos esperando que por todo lo que nosotros hagamos con nuestra profesión se nos pague, no vamos a ser agentes de transformación social. Solamente miremos otras profesiones que tienen más convicción social. Miremos a los médicos. Los médicos que trabajan en Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, son médicos que se van donando su trabajo, que se van de su país a otros países que están en guerra arriesgando sus propias vidas, donando sus trabajos para aplicar el objeto social de su profesión, que cuál es curar a las personas, así sea de cualquier bando en que se encuentren, así sea rojo o azul, los Médicos Sin Fronteras van a todas partes cumpliendo su objeto social y no con el interés de recibir dinero. Estimado colega, ese es el mensaje central de esta discusión. Si estamos esperando a que se nos pague
para que hagamos transformaciones sociales, nos vamos a morir esperando porque eso no se cobra. Nosotros tenemos que ser voluntariamente, por iniciativa, hacer veedurías ciudadanas, por ejemplo. Por iniciativa propia, tenemos que exigir informes de gestión social a los organismos, a los entes territoriales que gastan recursos públicos. Nosotros, por nuestra propia cuenta, tenemos que hacer derechos de petición a las empresas que nos están contaminando, exigiéndoles que nos muestren las mediciones de gases contaminantes, exigiéndonos que nos muestren si están cumpliendo con los límites, por ejemplo, de uso de agua, de vertimiento de residuos sólidos en las fuentes hídricas. Somos nosotros de manera voluntaria, sin esperar de que nos paguen por eso. Así mismo como hacen los médicos, que les abono a eso y los admiro por eso. Asimismo, nosotros, de nuestra voluntad desinteresada, con ganas de transformar nuestro país, tenemos que hacer ese tipo de acciones. Tenemos que hacer también acciones contundentes en contra de la corrupción, denunciando a los corruptos, denunciando a todos estos elementos que se infiltran del narcotráfico y que permiten hacer, por ejemplo, lavado de activos. A veces nosotros como contadores nos damos cuenta de que esas cosas están ocurriendo y muchos contadores, por preservar su trabajo, se callan. Allí hay un problema ético importante, porque eso no debería de colocar, eso no deberíamos de nosotros de dudarlo. Deberíamos siempre tener como regla general que primero va la dignidad, primero va la ética y por segundo va el dinero que podamos ganar en un trabajo. Téngalo por seguro, compañero, colega, que si usted trabaja dignamente, si usted trabaja con esos estándares de ética, de seguro va a tener trabajo y mucho trabajo y a ganar muy buen dinero. Porque a las personas honestas y las personas con ética, las empresas también los quieren. No todas las empresas son corruptas, ni todas las empresas están permeadas con el narcotráfico. Bueno, queridos amigos, esto era el mensaje que quería hacerles para que esa imagen de Byron, ese contador que murió en esa masacre, nosotros no lo veamos como una cosa ajena a nuestra profesión contable. Ese muchacho que fue asesinado vilmente también podría ser ese hecho objeto de estudio de la contabilidad y de la interpretación que nosotros le damos a alguna organización. Bueno, amigos, entonces hasta aquí he terminado y me gustaría entonces ahora tener el tiempo para las preguntas. ¿Qué más, Esteban? Por aquí hemos tenido un par de preguntas, igual a la gente que está conectada actualmente. Recuerden pueden realizar preguntas para nuestro panelista invitado. Por acá tenía una, sí quiero mostrársela por imagen para que tú puedas también verla. Listo. Al finalizar usted hablaba sobre el informe social. Nosotros tenemos, no sé si puedes ver la pantalla. Sí, ahí veo, John Parra, cómo se debe realizar o cuáles son los parámetros para realizar un informe social. Bueno, hay algunos estándares relacionados con esto. Incluso los estándares, por ejemplo, el estándar GRI del Global Reporting Initiative, tiene algunas metodologías que involucran partes o elementos de la información social. Entonces, digámoslo así, que cada estándar tiene ya determinada su metodología para hacer estas mediciones de tipo social. Los informes sociales de gestión social que hacen el gobierno, por ejemplo, también ya tienen unos parámetros que están regulados y que dan cuenta de toda la gestión social, más que todo con la ejecución de los presupuestos. Entonces, podría ser una cosa demasiado compleja explicar cómo se hace,
pero simplemente para referirte a alguna metodología, podría decirte que la misma metodología con la cual estás utilizando para hacer ese informe, de seguro te va a indicar paso a paso cómo se llena ese informe social o ese indicador social, ¿no? Porque un informe social, ¿qué es? Es una descripción de un conjunto de indicadores sociales. Básicamente esa podría ser la respuesta. Por acá tenemos Nubia Contreras. La contaduría es una profesión al servicio de la sociedad. ¿Cómo se articulan esas transformaciones sociales en las medidas que solo reglamentan el modo de accionar en efectos fiscales a los contadores? A ver, Nubia, muchas gracias por tu pregunta y un cordial saludo porque conozco a Nubia. Me hizo una pregunta corchadora, Nubia. La voy a volver a leer porque no la entiendo muy bien. Entonces dice, la contaduría es una profesión al servicio de la sociedad. Listo, eso es lo que estamos discutiendo en estos momentos. ¿Cómo se articulan estas transformaciones sociales en las medidas que solo reglamentan el modo de accionar en efectos fiscales a los contadores? Pues lo que pasa es que no se articulan, no se pueden articular porque están limitadas, ¿ya? Cuando tú dices que solo reglamentan el modo de accionar en efectos fiscales, pues ahí ya está teniendo un rasero, está teniendo unos límites en donde lo social, esa parte de iniciativa, queda por fuera, ¿ya? Sin embargo, muchas veces en esas reglamentaciones, en esas políticas que tienen las empresas cuando hacen sus políticas contables, en la gran mayoría de esas políticas, si el contador cumple fielmente con esas políticas, de seguro el contador va a poder hacer bien su trabajo de representación, al menos de representación financiera, y allí el contador, solamente con estar haciendo eso, ya está aportando un granito de arena para una transformación social, porque quiere decir que está ajustando su trabajo a un ejercicio ético. Pero no es suficiente con eso. ¿Ya? Digamos que él desde lo ético está aportando su granito de arena, pero si se queda ahí ese contador solamente haciendo su función por la cual se le paga, y eso es algo que pues que dije al final, si solamente hacemos las funciones como contadores públicos pagadas por un contrato, nosotros no vamos a alcanzar a aplicar esas herramientas y metodologías que conduzcan a las transformaciones sociales. Es en el servicio voluntario, en el voluntariado, en la iniciativa propia, en los grupos de veedurías ciudadanas, por ejemplo. En estos grupos, por ejemplo, que tenemos aquí con ustedes, señores Consejo Nacional, porque yo tengo entendido que aquí no les pagan a nadie, les pagan, ¿cierto? Es un servicio voluntario, eso es de felicitar, eso es una cosa que uno se siente incluso hasta conmovido, ¿no? Cuando ve que hay trabajo voluntario. Las redes, por ejemplo, de contadores. En el caso donde yo estoy, estamos trabajando con unos compañeros en una red que se llama Red de Investigación en Contabilidad Ambiental. Ya tenemos más o menos 120 personas integrantes a esa red y a ninguno nos pagan un peso, al contrario, antes gastamos dinero de muchas cosas para que las cosas de la red, los eventos de la red salgan. Entonces son ese accionar voluntario lo que podría garantizar de alguna manera que nosotros influyamos como contadores en transformaciones sociales, ejerciendo nuestro carácter social. Por acá tenemos, bueno, antes de continuar con otra pregunta, yo quiero hacerle, normalmente siempre me salgo de como la metodología, ¿no? Entonces, eh, yo quiero hacerle una pregunta y es enfocada hacia el tema desde la justicia social, ¿no? ¿Cómo podemos influir como agentes de transformación social? Nosotros, digamos que el Consejo Nacional, la cuarta ciudad
y la quinta ciudad donde más nos visitan son de Santander, Bucaramanga y de la ciudad de Cúcuta. Sabemos la contingencia que hay ahorita con el páramo de Santurbán. Entonces, ¿cómo nosotros, desde esa justicia social y como contadores públicos, podemos influenciar, ya que yo soy cucuteño? Entonces, ¿cómo podemos influenciar en esa toma de decisiones, sabiendo la actual contingencia? Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque además de que toca la contabilidad ambiental, que es, digamos, mi experticia. Entonces, la contabilidad esta de carácter social, la contabilidad voluntaria, la contabilidad que no es de las grandes corporaciones. Si no es de las grandes corporaciones, ¿esta contabilidad de quién es? Pues de las comunidades. ¿Ya? Las comunidades pueden llevar contabilidad y pueden llevar contabilidad de los impactos que generan estas empresas. O sea que las comunidades pueden registrar de alguna manera esos impactos con unas metodologías pues que son científicas. A veces esas metodologías a las comunidades les queda difícil porque las comunidades a veces son de bajos recursos, no tienen para pagar a un experto o no tienen para pagar a un conjunto de técnicos que haga mediciones. Y ahí es donde nosotros como contadores voluntarios entramos con nuestro trabajo a aportar. Ayudar a las comunidades a hacer este tipo de valoraciones. Valoraciones de pronto que se escapan de lo financiero, más que todo valoraciones culturales y valoraciones ecológicas. Por ejemplo, podríamos medir las hectáreas que han sido afectadas en la explotación de Santurbán, ¿no? Podríamos determinar si esas hectáreas están dentro de los límites que ha determinado el Estado para que los páramos sean protegidos o no. Podríamos entonces cuantificar, que ya he visto en varios informes que se cuantifica, ¿no? La cantidad de especies que van a estar en riesgo de extinción al momento de que entre Minesa a trabajar en ese páramo. Entonces, eso que nosotros vemos, que son datos como ecológicos, esos datos son de la contabilidad ambiental, ¿ya? O sea, la contabilidad ambiental lo que hace es registrar esos datos ecológicos, pero ojo que nosotros tenemos que aprender a trabajar también ahí de manera interdisciplinar y transdisciplinar. Entonces, no podemos solitos comenzar a hacer estas mediciones, sino armar grupos de trabajo, también deseen aportar su trabajo, armar equipos con otras personas de otras profesiones, ingenieros, biólogos, ecólogos, que nos ayuden a hacer las mediciones y nosotros como contadores podemos hacer la representación y los informes de eso y los podemos verificar, los podemos y dar fe pública también, ¿no? De esos informes podemos decir, estos informes fueron tomados de manera técnica por este equipo de profesionales y es una base científica. Y con esos informes se podría incluso instaurar una demanda, por ejemplo. ¿Ya? O sea, son pruebas que sirven para hacer justicia. Por eso yo coloco ahí al final ese nuevo paradigma que puede emerger de todo este ejercicio, la justicia social. La justicia se esgrime muchas veces en los juzgados y los juzgados que necesitan pues pruebas. ¿Las pruebas cuáles son? Los informes de representación contable, pero no solamente financiera, sino ecológica y cultural, nosotros contadores podemos ayudar a hacer. Esa es lo que te podría decir a muy grosso modo de cómo nosotros podemos aportar en esos conflictos ecológicos distributivos que son gravísimos y ojalá podamos ganar esa batalla de defender a Santurbán y todos los demás páramos que están siendo amenazados, ¿no? No podemos olvidar que Santurbán es el único lugar en donde hay minería, ¿no? Hay muchos lugares. Si uno ve el mapa de las licencias ambientales en Colombia, básicamente toda la cordillera está roja con las marcas de las licencias ambientales que se han entregado para la explotación. O sea que hay un gran riesgo ahí de perder nosotros gran parte de nuestro capital natural. Esteban, vamos a recolectar dos preguntitas más para no saturarlo con tantas preguntas, ¿no? Por acá tenemos Listo, no, está muy bien. Muchas gracias.
Luis Luis, nos dice, conociendo la realidad política del país, ¿de qué manera se puede efectivamente actuar en forma ética y digna cuando las leyes las hace la misma gente inmersa en la corrupción y en defensa de sus propios intereses? bueno, esa pregunta es muy importante porque incluso a veces cuando nosotros hacemos estos ejercicios de manera voluntaria, podríamos estar arriesgándonos nosotros mismos a esos agentes violentos. No quieren que se les descubra, no quieren que se les procese, ¿no? Precisamente ahorita salí de grabar un programa en donde estábamos discutiendo las masacres de los ambientalistas en Colombia. Nosotros en Colombia somos el primer puesto en donde matan más ambientalistas en el mundo. En el año pasado, en el 2019, se asesinaron 64 ambientalistas y que podrían ser más, ¿no? Esa es la cifra, digamos, oficial. 64 ambientalistas de más o menos 160. O sea que gran parte, casi la mitad de las personas ambientalistas que matan en el mundo se asesinan aquí en Colombia. Eso es una cosa, un dato aterrador, y así podemos pasar por los datos de los líderes sociales también, que también hacen parte de ese gran conjunto, ¿no? Entonces, efectivamente, hacer este tipo de contabilidades tiene su riesgo. Yo no estoy, obviamente, incitando a que las personas vayan a arriesgar sus vidas, pues, y que las vayan a matar de pronto así, pero que sepamos hacer las cosas, que las hagamos prudentemente, a veces de manera anónima. Podemos actuar nosotros de manera anónima, ¿no? Pero ojo, porque el compañero está diciendo cómo hacerlo cuando la institucionalidad a veces no lo permite, porque las mismas instituciones a veces están impregnadas de la corrupción y el narcotráfico. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que la contabilidad, esa contabilidad alternativa que nosotros hagamos, la hagamos es no en la dimensión de lo corporativo, sino en la dimensión de la comunidad, ¿ya? O sea, es que las asociaciones, por ejemplo, de padres de familia, no están obligados a llevar contabilidad, pero pueden llevar contabilidad. Las comunidades étnicas no están obligados a llevar contabilidad, pero pueden llevarla. Y es ahí donde nosotros podemos ayudar y aportar como profesionales de la contaduría a, a construir esos reportes, esas realidades que ellos quieren representar para que les sirvan de herramienta y con eso ellos puedan exigir sus derechos ante otras esferas, hasta otras instancias que pueden ser instancias judiciales, incluso instancias internacionales. ¿Ya? Porque cuando hay suficientes evidencias y en el país no hacen caso, uno podría apelar o las comunidades podrían apelar a que una corte internacional entre a esgrimir ciertos conflictos ambientales distributivos, ¿no? Tenemos una pregunta y es, ¿cómo pueden las de Andrés Olmedo? ¿Cómo pueden las entidades educativas cambiar el discurso neoliberal al discurso social? Bueno, eso es algo difícil porque el discurso, digámoslo así, predominante siempre es el que se está imponiendo, ¿no? En las instituciones de educación superior. Es muy difícil cambiarlo porque el mismo Estado, los mismos dueños de las universidades, los mismos incluso profesores, están orientados a ese discurso de gran aceptación, de ese estándar. Pero sí podríamos de pronto ingerir en transformaciones curriculares que produzcan asignaturas o que no se quiten asignaturas que son muy importantes. O sea, podemos inferir en que no se quiten asignaturas importantes. Por ejemplo, la asignatura teoría contable no se puede quitar. ¿Ya? Antes deberían de colocarle un nivel más, ¿no? Teoría contable 1, teoría contable 2.
Y también podríamos hacer fuerza para que se agreguen otras asignaturas. Por ejemplo, la asignatura de contabilidad ambiental. Yo tengo la fortuna de estar en una universidad, que es la de San Buenaventura, en donde han aprobado la asignatura de contabilidad ambiental. ¿La lucha cuál es? Que esa asignatura se convierta en una asignatura obligatoria porque en este momento es electiva. Entonces, con cosas como esas podríamos nosotros aportar a que ese currículo, a que ese pensum pueda mejorar y pueda contener elementos de otros discursos. Tampoco estamos pretendiendo de que el discurso neoliberal se quite y se borre como si fuera una cosa mala, pues 100%. No, sino que exista variedad de visiones, que no solamente se enseñe una sola visión, se enseñen varias visiones y que el estudiante, el profesional contable, contador público, ya en su ejercicio profesional, pero ya con conocimiento de varias visiones, sea el que elija con cuál visión se va a quedar, ya con un criterio propio y con un criterio maduro, ¿no? Pero sí, muy importante la pregunta del compañero, porque las universidades, yo creo que están en deuda en introducir asignaturas que le den visiones alternativas a la visión dominante de la misma contabilidad. Tenemos, yo creo que son dos preguntitas muy cortas. La primera es José González, si la empresa debe demostrar o responder a una petición de informe social de un contador independiente o puede ignorarlo. Supongo también que se necesitará apoyo de algún profesional de derecho. Bueno, esa petición pues tiene la fuerza de un derecho de petición. ¿Ya? Entonces, si nosotros solicitamos de manera respetuosa y cumplimos todos los protocolos y lo hacemos por el conducto que es, la empresa desde el punto de vista ético y administrativo tiene la obligación de hacerlo. Lo que pasa es que el no hacerlo tampoco lo va a llevar a sanciones penales, ¿no? Ya, él puede decir no lo hago y eso no lo va a llevar a sanciones penales, pero sí a sanciones sociales, porque eso se puede divulgar en los medios de comunicación y las personas pueden comenzar a dudar de la reputación de esa empresa que se está negando a dar una información que el público tiene todo el derecho a conocer. ¿Ya? Ya cuando esa información entonces tiene que ver con efectos graves que atentan contra la dignidad humana, contra los derechos humanos o contra los ecosistemas de manera muy grave, entonces sí se pueden instaurar demandas, ya no son derechos de petición, sino que a través de un juez, el juez ordena que la empresa revele cierta información, como por ejemplo cantidad de contaminantes que esa empresa hipotéticamente pueda estar virtiendo a un río, por ejemplo. ¿Listo? Nos pregunta Liliana Jurado. Ella es contadora egresada de una universidad en Colombia, pero ahora no vive en el país. ¿Cómo puede ser parte del grupo de voluntarios en el cual usted comentó de investigadores para realizar Eh, la invitación? sí, las personas que están dando esas preguntas tienen acceso al chat, que yo Es, podría colocar aquí en el chat la dirección, es más, la voy a pegar ya mismo. Y no sé si tú allá en el Facebook Live puedes pegar esa misma dirección. Ahí está la dirección del sitio web del grupo de investigación en contabilidad ambiental. Se llama Contabilidad y Sustentabilidad y pueden tenerlo ahí. Y también los invito a que me sigan también en mi canal, ¿no? Si están interesados ya más personalmente a la investigación que estoy desarrollando, los invito a mi canal de YouTube que tiene mi nombre, ¿no? YouTube /C/ Esteban Correa García Canal. Y ahí ustedes van a encontrar prácticamente pues todo el desarrollo de lo que yo hago, de las asignaturas que dicto y de las investigaciones que hago en contabilidad ambiental.
Bueno, a todas las personas, muchísimas gracias primero que nada a Esteban por aceptar esta invitación para el Consejo Nacional de Contadores Públicos. Es un honor pues recibirlo el día de hoy. El En honor es mío, muchas gracias. la verdad es un tema que, que viene creciendo muy rápidamente, que es un tema muy importante, que la mayoría de instituciones lastimosamente no le han dado el peso que necesita y que es necesario para la transformación de Colombia ante tantas contingencias que presentamos. De igual forma a todos los conectados, hoy tuvimos más de 105 conectados en vivo escuchando a Esteban. Muchísimas gracias a todos ellos. Saben que cada Gracias, amigos. tenemos este evento cada jueves. Igual también invitarlos a que se afilien al Consejo Nacional de Contadores Públicos. Es totalmente gratuito. Lo pueden conseguir desde la plataforma, ya sea de Facebook o desde la página oficial del Consejo Nacional, que es www. Uy, sí, creo que así se me fue bien. Vamos a ayudarlo por acá. Y una invitación a todos para que se conecten el próximo jueves. De igual forma, hacerles la invitación que por parte del Consejo Nacional se está hablando sobre un diplomado que también pueden conseguir desde la plataforma. Eh, por acá están comentando que muchísimas gracias por este evento. María G. de la Estrella, Miriam, Flora Yala, Lady Joana, Derly, una conferencia muy enriquecedora. Para todas estas personas que están conectadas, muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves en el próximo Facebook Live del Consejo Nacional de Contadores Públicos. Muchas Bueno, gracias. compañeros, hasta luego, muchas gracias por su asistencia y repliquen este video lo más que puedan para que todo el mundo lo pueda ver, todos los contadores lo podamos ver. Muchas gracias.